sistemática de élites militares y de la burguesía y sobre todo de las capas sociales que controlaban las finanzas del país. Y digo de los militares porque en estos países tenéis que acostumbraros a que es normal, casi por decir es norma no escrita, pero ahí está en la práctica, que los generales en retiro o cuando ya alcanzan un nivel de autoridad importante dentro de las Fuerzas Armadas sean también los managers, sean los gerentes, los CEO de las empresas locales que son filiales de las multinacionales. Algo que aquí en Uruguay o en España se vería como conjunción de intereses, allí es de lo más normal. Yo tuve que asistir como traductora de árabe-español aquí a delegaciones de parlamentarios saudíes que eran parlamentarios y me dijeron, tú te sientas con aquel flaquito de allá de la barba y con otro porque esos son los empresarios fuertes. O sea, eran los capos, eran los mero mero, como dicen en México, ¿eh? Esos eran parlamentarios, pero un parlamento muy sui generis también en el Reino de Arabia Saudí, porque es un consejo de la Shura y demás, que hoy no tenemos tiempo, un consejo consultivo de explicar qué es eso, pero no es un parlamento como entendemos nosotros en Uruguay, ¿verdad? Entonces, allí es muy normal que empresarios y militares y parlamentarios y políticos vayan unos de la mano de los otros. Bueno, ha habido también una instrumentalización feroz del nacionalismo y la manipulación, yo diría hasta grosera, de la fe, sobre todo del Islam, para tocar la fibra sensible de sus ciudadanos y aferrarse así al poder, ganando tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que no tienen empacho presidentes como Bashar al-Assad, un hombre joven de 45 años, odontólogo, alguien que viene de la escuela del baacismo, que era un partido bastante secular en Irak y en Siria, ahora otorgó licencias para emitir programas religiosos por cable, cuando hasta hace un año las negaba sistemáticamente, y a mujeres que habían vetado de acudir a su puesto de trabajo porque llevaban el burka o el niqab, el velo integral, ahora se dio la orden de que los empresarios que las habían despedido tenían que volver a retomarlas, como una manera de ganar otra vez alianzas muy coyunturales, muy espurias con esas facciones más islamistas rigoristas de la sociedad siria. Eso está pasando hoy, no hace 5 años ni 3, hoy en Siria, donde llevan ya la friolera de más de 453 muertos a las 10 de la mañana, que es cuando chequeé por última vez la cifra. 453 muertos de marzo a hoy. ¿Os imagináis lo que eso significaría para un régimen como el uruguayo? ¿Dónde estaría nuestro presidente Mujica si hubiese 400 muertos en el país? Y sin embargo allí no hay problema, se cierran las cadenas de televisión, se expulsa a los delegados internacionales, hay censura sobre la prensa local y aquí no ha pasado nada porque todo eso son patrañas de una conspiración judeo-masónica. Y si no es eso, son los barbudos del yihad, de Al-Qaeda, y entonces está todo bien, se tapa, se calla. Bueno, si tuviésemos tiempo de repasar, que no lo tenemos, los escenarios que hay desde Marruecos, donde hubo un atentado esta mañana con muertos, sobre todo extranjeros, desde Marruecos hasta Yemen en la península arábiga, veríamos entonces que hay un escenario, un caldo de cultivo donde medra todo tipo de frustración y radicalismo, entre ellos el radicalismo religioso, evidentemente, pero también realidades muy distintas, y ahí me refiero a las realidades económicas. No es lo mismo un país como Libia, que tiene solamente 5,5 millones de habitantes y 46.000 millones de barriles de reserva por explotar, que por ejemplo Yemen, que es un país muy empobrecido, muy anclado en el medioevo, pero sobre todo que tiene un sistema de lealtades tribales que no va a permitir que esta revolución prospere, que florezca, ¿de acuerdo? Que es un país además semirrentista. Vosotros que venís del mundo empresariales creo que sabéis lo que es semirrentista, ¿no? Es decir, no tienen renta directa del petróleo porque no tienen producción de petróleo o no tienen suficiente petróleo para autoabastecerse, pero sí que tienen remesas de inmigrantes porque tienen nacionales trabajando en los países del Golfo Pérsico donde sí se produce el petróleo. Entonces tendríamos que clasificar, si hubiera tiempo también, los países por rentistas como Kuwait, Omán o Bahrein o Arabia Saudí o Irán, pero tenemos luego semirrentistas como Jordania, Egipto, bueno, y es diferente la realidad económica que se vive en cada uno de esos países y es bueno que toméis nota de esa realidad. También la composición religiosa en estos países es diferente. Antes dije que no es un monolito. Bueno, cuando hablamos de musulmanes tampoco es todo lo mismo. Es tan grosero decir eso como decir los cristianos de Occidente. Uy, para un poco. ¿Qué cristianos? Evangélicos, del rito protestante, pentecostales, carismáticos. ¿Me entendéis? Bueno, entonces allí tenemos dos grandes ramas, suníes y chiíes. Esto tiene que ver con la sucesión política a la muerte del profeta y por hoy, me vais a permitir, lamento mucho que no hay tiempo de entrar en detalle,
pero está incluso en internet, o me venís a ver y lo explico mejor. Pero dentro también de cada rama hay distintas escuelas de jurisprudencia, o sea, de teología islámica, de derecho, de fiqh, pero también tenemos dentro del chiismo distintas ramas. Y qué curioso que Siria es un país atípico, porque es un país árabe. Su mayoría, o sea, la mayoría de los nacionales son suníes, son árabes y suníes, pero el gobierno es chií, de la minoría. Son chiíes, pero además de una secta mucho más minoritaria que son los alawíes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto también es bueno tenerlo presente, porque cuando encaréis un viaje, una misión, o cuando recibáis una misión de estos países, sería bueno que os enteréis. Si vienen de Irán, van a ser chiíes, la gran mayoría, todos, ¿va? Y si vienen de Arabia Saudí, son suníes, y no son precisamente muy amigos. Para que así nos entendamos, es como decir Fray Ventinos y Gualeguaychú, algo así, o sea, parecido pero no revueltos, no es lo mismo. Entonces, ese tipo de diferencias religiosas también hay que conocerlas. Las trayectorias de estos países han sido diferentes y la evolución de su relacionamiento con Occidente no es el mismo. Evidentemente que la dependencia que tenía Egipto hasta la revolución de Estados Unidos, porque recibía 2.000 millones, 2 billones de dólares para la compra de armamento ligero, sobre todo, es diferente a la de Libia, que no necesita financiación extranjera. Sin embargo, Libia depende mucho del know-how occidental para seguir, perforando los pozos cada vez más profundos, porque no es pinchar, como decís aquí, soplar y hacer vidrio, algo así. Bueno, no es fácil perforar y sacar petróleo, entonces ellos dependen mucho de la tecnología, de los expertos, de los técnicos occidentales, y es por eso que los intereses en Libia son muchos y muy cuantiosos, ¿verdad? Muy digamos, con cifras muy voluminosas, muy abultadas. Bien, también me gustaría hoy, esto lo voy a dejar de lado, podría repasar cuál ha sido la reacción de Occidente, pero creo que si hablamos de cultura y de cómo negociar con el mundo árabe, eso no nos va o sea, me quita tiempo y no nos agrega mucho. Simplemente decir que pasamos de la sorpresa total y de la euforia de que esto era el efecto dominó y la revolución, y sí, fíjate cómo ahora se han dado cuenta los pobrecitos y nos miran a Occidente, otra vez creyéndonos superiores, como que el modelo democrático de Occidente era el que había que exportar allí. Y yo os pregunto como uruguayos, ¿de qué democracia hablamos, no? ¿Es lo mismo hablar de la democracia en Suecia o Finlandia que en España, Italia o, por ejemplo, en Uruguay, Guatemala? Pues evidentemente que tendríamos mucho que pensar ahí sobre el modelo cultural, el modelo de democracia también del que hablamos cuando decimos que en estos países tiene que haber una apertura democrática. Bueno, pasamos de esa euforia al nerviosismo, porque de repente dijimos, muy bien, se va a mover a que afuera los tiranos, afuera los dictadores. La prensa de España, como El Mundo, El País, La Vanguardia, pero también la de Francia o Le Monde Diplomatique, ahora lo llamaban tirano, y hace 2 meses, si hubiéramos dicho eso, nos hubieran llamado de la Embajada de Egipto en cada una de esas capitales para decir, oiga usted, ¿cómo se atreve a insultar al presidente de mi país, verdad? Bueno, entonces, el que antaño era un amigo, o hasta ayer era un amigo, hoy es un tirano. Que nadie nos diga que Gaddafi se ha vuelto una persona malísima ahora. Lleva 41 años en el poder, lo mismo que tengo yo, por eso lo sé. O sea, desde 1969 este señor lleva haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, no nos diga nadie que hoy nos desayunamos con que es un tirano, ¿sí? Entonces, pasamos de esa euforia, la sorpresa, el nerviosismo, porque de repente dijimos, para, porque si se va Mubarak, se va Ben Ali, ¿quién va a venir después? ¿Será que vienen los barbudos del islamismo, los hermanos musulmanes? Y ahí Israel, con cierta razón, pero no con toda, como país vecino de Egipto, puso el grito en el cielo. ¿Y qué pasa con los acuerdos de paz de Camp David? Bueno, yo tengo que deciros que igual que se habla de la unión de los países latinoamericanos y de que todos sois hermanos, incluso Iberoamérica, ¿no? Y que somos todos hermanos, en la práctica sabemos que cuando miramos hacia los países andinos vemos indígenas, vemos diferencias, y los árabes también tienen lo mismo. Es decir, todos dicen que la causa palestina es una causa justa y la llevan en el corazón, pero de ahí a que vayan a guerrear, que vayan a batallar, vayan a disparar un solo tiro en Palestina es otra cosa, ¿de acuerdo? Y Al-Qaeda ataca en Occidente y ataca símbolos occidentales, pero no va a Israel a atacar los símbolos judíos, aunque su caballito de batalla sea uno de sus caballitos de batalla. Preguntaros por qué. Bien, dicho eso, entonces tenemos que tener presente que de ese nerviosismo se saltó a la intervención militar y ahora estamos en la etapa de no intervención, ¿verdad? Es decir, se interviene en Libia y ahí hay intereses importantes a proteger, y recordad que si trazamos una línea directa desde Italia, desde la bota de Europa hasta África, ¿dónde cae el tiralíneas? En Libia.
O sea, y España y Marruecos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tienen que nadar los pobres? Y eso que no hay tiburones, ¿eh? ¿Cuánto tiene que nadar un marroquí para llegar a Tarifa? 14 kilómetros. ¿Me queréis decir cómo se para a un inmigrante desesperado si solamente lo separa 14 kilómetros de lo que él cree que va a ser la puerta al cielo? Que luego no lo es, pero ahí está el sueño de todos estos jóvenes magrebíes que anhelan libertad y anhelan un mejor futuro. Bueno, entonces, si se interviene en Libia, la voz del pueblo árabe dice ¿por qué no van también a proteger a los civiles de Yemen o a los de Siria? Y fijaros que ayer, solamente ayer, Rusia y China no apoyaron el proyecto de resolución de la Unión Europea para llevar ante Naciones Unidas, para condenar al régimen sirio por la protesta por la brutalidad con que está reprimiendo las protestas, que ya dije que llevan casi 500 muertos, ¿eh? Entonces, ahí también hay intereses a proteger. Y yo siempre digo, cuando Rusia y China están en Oriente Medio o en algún país de Oriente Medio, es que hay negocio, hay dinero. Hay dinero. Fijaros que en Sudán, un país totalmente empobrecido, dividido por conflictos, por guerras, el conflicto de Darfur todavía sin cerrar, que se va a dividir el país porque ya se votó en un referéndum en enero pasado y en julio se crea otro país nuevo, el número 54 de África, si no recuerdo mal, que es Sudán del Sur, y solamente tienen 50 kilómetros de carretera. 50 kilómetros, ¿os imagináis? O sea, no es nada, ¿no? De aquí a un poquito más de Atlántida. Bueno, fijaros que allí el país que tiene mayores intereses es China, pero también está presente Rusia. Y, oh sorpresa, tenemos que el sur de Sudán es muy rico en producción de alimentos, o podría serlo si no hubiese una situación de guerra, de conflictos sempiterno, pero también hay explotación de crudo que todavía tienen en el subsuelo. Con lo cual hay intereses en juego enormes, enormes. Bien, decir entonces que este conflicto no es algo que nos debiera pillar por sorpresa. Lo que tenemos es una juventud harta de no ver la luz al final del túnel. Y cuando digo juventud estoy haciendo énfasis en que 1/3 de la población del mundo árabe es menor que algunos de los que estáis aquí o de casi todos vosotros. Tienen menos de 21 años. Es decir, tenemos países como Egipto que tiene 72 millones de habitantes, pero si me voy a hablar del mundo islámico, tenemos una Turquía con 70 millones de habitantes, y el 60-65% de media de los países musulmanes es menor de 18 años, con lo que eso supone para frustraciones, pero también desafíos para un gobierno. Y en ese sentido, todos estos regímenes caducos, vetustos, han fallado estrepitosamente porque se han anclado al poder y no han podido regenerarse. Entonces tenemos dictaduras como la de Libia que llevan 4 décadas, la de Mubarak llevaba 3, el presidente Saleh de Yemen lleva 32 años en el poder, y todos así. Por eso yo decía que el escenario, el caldo de cultivo, es el mismo para todos los países. Bien, yo diría que se ha sobreponderado el papel de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de la mensajería por celular en todos estos países. Si bien fue importantísima, fue clave para generar la protesta masiva y para homogeneizar esa protesta, porque la hizo más democrática en países donde hay una jerarquía social importantísima, esto lo que hizo fue homogeneizar, derribar esas jerarquías y de alguna manera hacerla mucho más democrática. Pero finalmente lo que va a dirimir la manera en que se soluciona una crisis, digamos en Túnez o en Egipto, fue cómo resolvió actuar el ejército. Es el fusil el que ha decidido que Mubarak salga elegantemente, porque si recordáis, Mubarak nunca dimitió. Su último discurso fue de yo me quedo aquí, yo voy a morir en la tierra de Egipto, pero al día siguiente, que era el viernes, el día del rezo comunitario y por tanto donde se iban a congregar mayor número de personas en la plaza Tahrir de Liberación, hubiese sido un baño un derramamiento de sangre espantoso. Y ahí los militares tuvieron que decidir si continuaban acompañando al faraón, como se le llamaba, o si tomaban la posta a ellos y decían, bueno, evitamos el baño de sangre. Y evidentemente que fue una actitud mucho más madura, mucho más coherente, la del ejército egipcio que la del ejército libio, que disparó y ametralló a su propio pueblo y lo sigue haciendo, ¿verdad? Bien, entonces, en estas revoluciones yo creo que el que finalmente va a decidir cómo termina el asunto es el ejército y no las redes sociales, sin minimizar el papel que ellas tienen, porque evidentemente lo que ha hecho esto, digamos, la influencia de las nuevas tecnologías es derribar esas barreras y hacer que todos los cambios sean mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque también en estos países acostumbrados a tener censura mediática, fijaros que en países como Irán llegan revistas de todas las partes del mundo, pero la Newsweek o no sé, The Times o lo que sea,
Si hay en la tapa una foto de una mujer con media manga, se le pinta automáticamente la manga negra, para que no se muestre carne, no se muestre piel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en Irán sabréis todas, digo, pero es importante que lo recordéis, porque luego quizás no tenga tiempo de decirlo, que hay que ir debidamente tapada. Y si alguien recuerda el viaje de Vázquez a Arabia Saudí, yo fui como traductora, pero lo acompañaba también su esposa, María Auxiliadora, y me acuerdo que invertimos bastante tiempo con ella, primero en darle una especie de charla, un mini seminario, que ella tomó nota de todo, y recuerdo las palabras de una modista, no, es una diseñadora en Positos, Mirta, no sé cuántos. Me dijo, fue muy clara, me llamó esa noche que tú hablaste con ella y me dijo, me tenés que hacer una sotana de cura. Y evidentemente era una sotana de cura lo que había que llevar. Entonces, fuimos tan bien vestidas, alguien dirá, ibais como dos monjas y dos cuervos. Sí, sí, a mí me veis en la foto entre Vázquez y el rey Abdala, que es un jovencito de apenas 85 años, pues allí jugando a las bochas y yo traduciendo el bochín y no sé qué allí en árabe, y veías una carita blanca, los lentes y un pañuelo negro que parecía una abuelita gallega allí de, no sé, o de la campaña italiana. Y bueno, y sin embargo, el jefe de protocolo de la Casa Real vino y me felicitó porque dijo que habíamos ido muy correctamente vestidas sin que nos lo hubieran pedido, ¿eh? Entonces dije, ya me costó esfuerzo, que tuve que conseguir un pañuelo aquí, un tapado allá, un no sé qué. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? La cultura, cómo hay que llegar a esos países, vestidas también, pero eso no implica que la mujer no pueda realizar su tarea y que no pueda ser una profesional en su campo, en su medio. Bien, el papel de los jóvenes es importante. Tenéis que tener en cuenta que estas nuevas tecnologías, decía yo, también están cambiando la mente, la sociedad de estos países, y eso es algo que los líderes políticos no han podido acostumbrarse a esta forma de pensar. Incluso los hermanos musulmanes, que tienen mucho predicamento en casi todos los países, pero sobre todo en Egipto, también en Túnez, van a tener que cambiar mucho su filosofía de vida y su política como gremio, como asociación, porque de lo contrario van a perder a esos jóvenes que están buscando libertad. Y si miráis las fotos, las imágenes en YouTube o en la televisión de los jóvenes que protestan en Siria y que están cayendo bajo las balas del propio régimen y los represores sirios, porque es un aparato brutal de represión, o sea, los servicios de inteligencia en estos países son descomunalmente grandes. Yo hace poco estaba acompañando al embajador de Qatar, que ya abrieron embajada de Qatar en Uruguay el 22 de febrero, fuimos a visitar al ministro de Interior, Bonomi, y él empezó a hablar de la pasta base y los problemas de la pasta base y la inseguridad, y le pregunta al embajador todo cándido, ¿pero cómo? ¿Ustedes no tienen agentes de secreto infiltrados entre la ciudadanía y que vayan controlando? Y lo mira Bonomi y le dice, no. Entonces, claro, yo traducía y yo decía, claro, este hombre no puede comprender que no haya agentes de paisano en cada barrio, en cada calle. Imaginaros cuántos efectivos tendría que haber vigilando cada barrio, cada boca, Es imposible, ni hay los medios ni tenemos los efectivos, pero para él era incomprensible. Otra cosa que fue incomprensible, y quizás no debiera contarlo, pero bueno, se me ha pedido que sea clara sobre la cultura y quiero daros estos elementos. Fuimos a visitar al ministro de Defensa, que hoy está muy cuestionado. Y claro, ¿cómo lo recibió? ¿Vestido de cómo? De paisano. Y él se ofendió mucho. Me dice, ¿pero por qué me recibe vestido de paisano? Y digo, ¿y cómo quiere que lo reciba? Si es un civil. No podía comprender que el ministro de Interior y el ministro de Defensa en Uruguay fuesen civiles. Porque en esos países son todos mínimo rango de general, ¿me entendéis? Y muy allegado al presidente. Y eso me lleva a hablar rápidamente, antes de que me corráis, de otro temita importante, pero vamos bien, porque quiero hablar también del presente, ya os lo estoy contando, cómo se gestó, y ya ahí vuelvo a incidir en que el elemento religioso no jugó un papel importante, aunque ahora lo están manipulando unos y otros para ganar tiempo, y otros para amedrentarnos, porque con el atentado de Marruecos lo que nos están diciendo es, y por eso yo hablo de sabotaje interno, porque yo no la tengo clara de que ese atentado haya sido perpetrado por un grupo terrorista. Puede haber sido perpetrado, aunque os cueste creer, por el propio régimen. ¿Por qué? Porque en la Argelia de los años 90, y aquí tenéis unos libros en Montevideo muy buenos, novelas, de Yasmina Hadra, que es el nombre de una mujer, pero es el seudónimo de un coronel que, ¿cómo se dice?, que desertó del ejército argelino porque quiso denunciar las atrocidades que cometía el ejército argelino disfrazándose, algunas unidades disfrazadas de barbudos integristas islamistas. Se rapaban la cabeza, vestían harapos, llevaban kalashnikov y llevaban barbas muy pobladas para asustar y amedrentar a los propios aldeanos argelinos, cortándoles la cabeza, degollándolos, para así generar miedo hacia el integrismo islamista.
Bueno, a mí no me queda claro que en Marruecos el atentado de esta mañana no haya sido orquestado por el propio régimen para decir a Occidente, ven ustedes cómo yo soy el mal menor. Es la tesis del mal menor. Para los que sabéis algo de relaciones internacionales, de estrategia de guerra y todo eso, bueno, yo seré malo, pero soy mucho mejor de lo que puede